Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy nos vamos a un estudio, un tratado de la libertad que tiene que ver con este podcast que inicié hace unos días. Los que van a morir te saludan. Historia de 12 Césares, que tiene que ver con la obra de Suetonio. El primer capítulo fue una introducción a un reflejo de lo que fue la transición de Roma desde la República a lo que se llama el mundo de los Césares, es decir, una dictadura, lo que pasaba, el deterioro de la República supuestamente democrática, que nunca fue lo democrática que debería haber sido, muy parecido a la actualidad, donde vimos cosas tan actuales, que es como para echar a correr pensando que somos una generación de generaciones que ha pasado por muchas cosas y que hemos cambiado. Poca cosa. Muy divertido este mundo de los Césares con reflejos y destellos en la actualidad. Hoy nos vamos al primero de todos, uno de los más importantes, que se llama Julio César, en una revisión de su biografía, cómo entra y cómo sale, con los pies por delante. Así que dicho esto, nos vamos a este viaje. Este viaje es interesante porque en las religiones lo que no entendemos, esto que dicen fe, es igual que la política, es poder, va sobre el poder de quien maneja el discurso acerca de la divinidad de Dios, de dioses y del futuro eterno. Amén. Fe y discípulos y prosélitos. Ya sabéis que en el audio que hice el otro día, que tenía que ver con un texto supuestamente budista, un texto budista que reflejaba sentencias y frases de Buda, el Dhammapada. Había una de las características que no eran buenas, que era la de la duda. Y yo recomiendo aquí la duda a tope y decir yo soy un sinvergüenza. Así que nos vamos a Suetonio, al divino Julio César. Cuando tenía 15 años de edad, perdió a su padre. Al año siguiente fue nombrado sacerdote de Júpiter, es decir, con 16 años ya fue nombrado sacerdote de Júpiter. Vosotros ir extrapolando cositas. Y tras romper con Cosutonia, de familia del orden ecuestre era el de los caballeros, por debajo de los senadores, pero sumamente rica, con la cual estaba prometido desde niño, se casó con Cornelia, prometido desde niño. Interesante lo de prometido desde niño, es decir, a edades infantiles todavía, en pubertad, ya se hacían los apaños. Esta Cornelia era hija del 4 veces cónsul Cina, de la que muy pronto tuvo a su hija Julia. El dictador Sila no consiguió de modo alguno persuadirlo para que la repudiase. Por ello, después de ser sancionado con la pérdida del sacerdocio, recordad a los 15 años, 16 años, de la dote y de la herencia familiar, fue considerado del partido de la oposición, hasta el punto de verse obligado a quitarse de en medio, a cambiar de escondite casi cada noche, aun estando enfermo de fiebres cuartanas, y a sobornar a sus perseguidores hasta que, por mediación de las vírgenes vestales, que eran como las que gobernaban la religión de Roma, poder casi absoluto, y de Mamerco Emilio y Aurelio Cota, parientes y amigos suyos, obtuvo el perdón. Es bien sabido que Sila, después de negarse durante un tiempo a ello, a pesar de los ruegos de ciudadanos eminentes y muy cercanos al dictador, vencido finalmente por la pertinaz insistencia de estos, ya fuese por inspiración de los dioses o por una premonición suya, exclamó: «Que se salgan con la suya y se queden con él, pero que sepan que ese mismo a quien con tanto interés desean ver vivo será algún día la perdición del partido de los optímates, por el que hemos luchado juntos, pues existen en César muchos Marios». Fijaros en este primer comienzo del relato la cantidad de cosas que hay. Con 15 años sacerdote, prometido ya de antes con una de alta clase que repudia. En fin,
muchas cosas que tienen que ver con el poder y con el futuro, porque efectivamente Sila tenía razón. Julio César llegaría a ser el dictador de Roma. Se inició en la vida militar en Asia, compartiendo amistad y tienda con el prétor Marco Termo. Aquí lo que tenemos que ver es importante. Esta es una clase alta. Esto es como lo que pasa aquí en España. La hija del rey que la tienen una semanita, un mes en el ejército del aire, otras en el ejército de mar, otra en el de tierra, la hacen desfilar, se pone por ahí, firme, la enseñan a pilotar aeronaves, bombarderos, pilota, lo que tú quieras, pues como hacen los reyes de todas partes. Y nos lo venden como qué maravilla, qué genialidad, qué inteligencia, cuánto saben estas personas, qué bien formado que está. Pues como cualquiera de nosotros del mundo mundial que los cogieran y nos llevaran ahí a hacer un cursito, cosa que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a ser, en principio, jefes de Estado, herederos de la corona. Pero es que, fijaros si la cosa es graciosa, que ni siquiera pasa con los hijos de los presidentes, el de España o el de Francia. A los hijos de los presidentes no los entrenan ahí para ser futuros presidentes. Son unas cosas que no entiende nadie. Bueno, yo no las entiendo, o sí que las entiendo, pero que me tienen loco. Pues esto ya existía antes. Repito, se inició en la vida militar en Asia, compartiendo amistad y tienda con el prétor Marco Termo. Enviado por este a Bitinia para reclutar una flota, se hospedó en el palacio de Nicomedes sin que faltaran rumores de que había perdido su castidad a manos del rey. Es decir, una especie de bisexualidad. Dio más pábulo a este rumor el hecho de haberse dirigido de nuevo a Bitinia a los pocos días para reclamar un dinero que, según decía, se debía a un liberto cliente suyo. Llevó a cabo con mejor fama el resto de la campaña y en la conquista de Mitilene fue galardonado por Termo con la corona cívica. Esto es como cuando ahora en la presidencia de Estados Unidos, que se están ahí habiendo debates porque en noviembre son las elecciones, pues el nuevo vicepresidente de Kamala Harris trata de rescatar de cuando estuvo en la guerra o en el ejército y se inventa cosas. Pues esto lo hacen todos. Tienen un pedigrí que flipa. Pues esto es lo mismo. Lo mismo. Sirvió también en Cilicia a las órdenes de Servilio y Sáurico. Pero por poco tiempo, conocida, en efecto, la muerte de Sila, regresó precipitadamente a Roma con la esperanza, además, de una nueva revuelta promovida por Marco Lépido. Pero a pesar de ser invitado a ello con atractivas proposiciones, se abstuvo de tomar partido por Lépido, desconfiando no solo de la capacidad de éste, sino también de la oportunidad que había encontrado menos favorable de lo que creyera. Por lo demás, una vez sofocada la revuelta, acusó de concusión a Cornelio Dolabella, ilustre personaje que había sido cónsul y recibido los honores del triunfo. Al ser absuelto este, decidió marcharse a Rodas y, tanto para evitar una posible venganza como por placer y descanso, se dedicó a ejercitarse con Apolonio Molón, famoso maestro de retórica en aquel entonces. Como veréis, aquí nunca hay un problema de trabajo, no hay un problema de dependencias, hay un problema de miedo a que te maten los otros, pero hablamos de zonas de poder, con tanto alrededor que te permite negociar con el que te quiere matar porque te has pasado y ha renunciado a su hija, meterte con otro al que quieres quitar poder o que no te parece que se ajusta a tus parámetros de conocimiento, de lógica, de intereses. Te refugias en Rodas, te paseas, descansas. No pasa nada. ¿A qué os recuerda esto? Pues esto recuerda a la aristocracia europea, a los grandes líderes del mundo, a los hijos de los grandes hijos e hijas del mundo mundial, a los millonarios, a cosas de este tipo. Así va. Sufriendo. Pero esto no lo digo para joderlos, es para que veamos quién está gobernando el mundo, qué ocurre. Que supuestamente son los gestores de la ciudadanía, pero que no pasan por las mismas cosas que los comunes de los mortales, no las pasan. Pero esto ha ocurrido siempre, hoy también. Entonces imagínate que tú, en una de esto, pues mira, no me gusta el trabajo pues me voy a Rodas, ahí, que está de puta madre, la verdad me mola mucho Rodas, en el Mediterráneo, y me pongo pues a pasearme,
y me pongo a estudiar, yo qué sé, pues retórica. O que me den un curso sobre el Mediterráneo. Yo qué sé. Pues es lo mismo. Durante su singladura hacia la isla, ya en los meses de invierno, fue capturado por los piratas junto a la isla de Farmacusa y con gran indignación por su parte permaneció en su poder cerca de 40 días en compañía tan solo de un médico y 2 sirvientes, pues había enviado inmediatamente a sus demás acompañantes y sirvientes a recaudar el dinero para su rescate. Entonces, fijaros si la cosa es más cachona todavía. A este los piratas lo capturan. ¿Los piratas qué quieren? Pues intercambiar. Pero le permiten estar con un médico y 2 sirvientes, pero está encabronado. Julio César está encabronado porque, oye, ¿a mí cómo os atrevéis vosotros, piratas, a hacerme esto? Y además le permiten que se vaya a recaudar la pasta para que los piratas... para pagarle a los piratas. Todo bien, ¿no? Yo me lo tomo esto así un poco a coña, pero todo bien, joder. Luego, tras haber pagado 50 talentos y ser desembarcado en la playa, habiendo reunido enseguida una flota, se lanzó al punto en su persecución y una vez capturados los hizo ejecutar tal y como, medio en broma, medio en serio, les había amenazado numerosas veces. Como en aquellos días Mitrídates estaba asolando las regiones fronterizas para que no pareciese que permanecía ocioso en una situación tan crítica para los aliados, desde Rodas, a donde se había dirigido, se trasladó a Asia y reuniendo unas tropas auxiliares y expulsando con ellas de la provincia el lugarteniente del rey, mantuvo leales a las ciudades que estaban indecisas y vacilantes. Al ser nombrado tribuno militar, el primer cargo que tras su regreso a Roma obtuvo por sufragio popular, se esforzó al máximo en ayudar a los que promovían el restablecimiento de la potestad tribunicia, cuyo poder había debilitado Sila. Consiguió también, amparándose en la ley Plocia, el retorno de L. Cinna, hermano de su mujer, y el de los que con él habían tomado partido por Lépido durante la revuelta civil y que tras el asesinato del cónsul se habían refugiado junto a Sertorio. César pronunció también un discurso sobre este tema. Siendo cuéstor, desde la tribuna de los oradores pronunció, según la costumbre, el elogio fúnebre de su tía Julia y de su mujer Cornelia, fallecidas ese mismo año. En el elogio de su tía se refirió con estas palabras al doble linaje de ella misma y de su padre. La estirpe por línea materna de mi difunta tía Julia procede de reyes y por línea paterna está ligada a los dioses inmortales. Pues ya podéis pensar por un momento. Todavía no ha entrado la dictadura en Roma, va a entrar ahora con Julio César. Alguien que habla así, pero es que alguien que habla así, bueno, lo de los inmortales en Europa como que no suena mucho, pero seguramente en lugares de la India y por ahí puede ser que aparezca. Pero lo de una línea procedente de reyes y cosas de esas, un pedigrí, esto sí que surge, sí que existe. En muy diversos ámbitos en Europa, por ejemplo, en las monarquías y en Estados Unidos, de una manera obvia, en las élites de la política. En Francia igual, en España igual. Si tiráis, por ejemplo, y buscáis los diplomáticos aceptados en el cuerpo diplomático de Alemania, Francia, Italia, España, pondría hasta Holanda, pero esos 3, 4 de los últimos 20 años, básicamente salen en España unos 50 por año, más o menos, pueden ser menos. Y tiráis de pedigrí y buscáis los nombres y buscáis quiénes hay detrás y a qué líneas pertenecen, se os pondría la cara un poquito sonrojadita, porque todos, como los perros de raza, vienen con un pedigrí importante. Esto es así, como dicen, amén, que así sea, pues lo mismo. Repito, en el elogio de su tía, en el fallecimiento, dice, la estirpe por línea materna de mi difunta tía procede de reyes y por línea paterna está ligada a los dioses inmortales. Es fuerte,
De Anco Marcio, en efecto, descienden los reyes Marcios, cuyo nombre llevó su madre. Los Julios, por su parte, lo hacen de Venus, a cuyo linaje pertenece nuestra familia. De Venus. Esto es como si alguien apareciera aquí. Pero es que existía esto. Los merovingios, los visigodos, que se dice que venían de Jesús. Dios te ilumina, el Papa, el Espíritu Santo ilumina a los que se reúnen para elegir Papa, y nosotros nos lo creemos todos. Vamos, nos bajamos los pantalones, todos cerrados, inmóviles. En su estirpe, en consecuencia, se encuentra la sagrada dignidad de los reyes, que son los más poderosos entre los hombres, y el divino carácter de los dioses, bajo cuyo poder se hallan los propios reyes. Pero cuando vemos la historia de la mitología de los dioses, nos entra el pasmo de lo golfos que eran, y golfas. Para ocupar el lugar de la fallecida Cornelia, tomó entonces como esposa a Pompeya, hija de Quinto Pompeyo y sobrina de L. Sila. Más tarde se divorció de ella al tener sospechas de que había sido seducida por Publio Clodio. Y tan insistentes eran los rumores de que éste había penetrado en su cámara vestido de mujer durante la celebración de una fiesta religiosa que el Senado abrió un proceso judicial por sacrilegio. Como cuestor, le cupo en suerte la Hispania Ulterior, recurriendo allí, por delegación del pretor, las diferentes demarcaciones para administrar justicia, y habiendo llegado a Gades, Gades es Cádiz, al encontrarse en el templo de Hércules frente a la estatua de Alejandro Magno, se puso a llorar y, como cansado ya de su propia negligencia, puesto que se decía a sí mismo a la edad en que Alejandro había ya sometido al mundo entero, en cambio, él no había realizado ninguna acción memorable. Fijaros la comparación, la autoestima era brutal. Solicitó inmediatamente ser relevado del cargo para poder aprovechar cuanto antes en la urbe las oportunidades de más ambiciosas empresas. Desconcertado también por un sueño teñido aquella noche, pues le pareció, mientras dormía, haber cometido estupro con su madre, los adivinos le insuflaron una desmedida esperanza al interpretarlo como un augurio de su futuro dominio sobre todo el orbe de la tierra, ya que, aseguraban, esa madre que había visto que se sometía a él no era otra cosa que la tierra, que es considerada la madre de todas las cosas. Marchándose, por consiguiente, antes de tiempo, se encaminó a las colonias latinas, encrespadas por la reivindicación del derecho de ciudadanía, y las hubiera incitado a algún audaz enfrentamiento si los cónsules, por esa misma razón, no hubiesen tenido allí durante algún tiempo las legiones reclutadas en Cilicia. Pero no por eso dejó de maquinar sin demora en la urbe más vastos proyectos. En efecto, unos pocos días antes de asumir la edilidad, o sea, ser edil, se hizo sospechoso de haber conspirado con el excónsul Marco Craso y con Publio Sila y L. Autronio, condenados por cohecho tras su elección como cónsules para asaltar el Senado al iniciarse el nuevo año y, después de asesinar a quienes les parecía oportuno, imponer M. Craso una dictadura en la que el propio César sería nombrado jefe de la caballería por aquel. Es decir, ya tenía en su cabecita el concepto de dictadura. Es cierto que la República era totalmente un desastre. Después, una vez reorganizada la República a su antojo, se le restituiría el consulado a Sila y a Autronio. De esta conspiración hace mención Tanusio Gémino en su historia, Marco Bíbulo en sus edictos y C. Curión, padre, en sus discursos. También Cicerón parece referirse a ella en cierta carta dirigida a Axio al afirmar que César, durante su consulado, había consolidado el poder absoluto que ya había pretendido siendo edil. Es decir, se acuerda perfectamente de esto. Lo recuerda. Añade Tanusio que Craso, fuese por arrepentimiento o por miedo, no se presentó el día señalado para la matanza y que César, en consecuencia, no dio la señal que se había acordado que daría. Curión dice que se había convenido que se quitaría del hombro la toga. El mismo Curión y M. Actorio Naso afirman que César también conspiró con el joven Gneo Pisón, a quien por la sospecha de ese complot en la urbe se le asignó fuera de todo procedimiento en la provincia de Hispania.
siguen diciendo que ambos habían acordado que Pisón fuera de Roma y el propio César en la urbe se alzarían simultáneamente para dar un golpe de estado apoyados por los zambranos y transpadanos, pero que su proyecto se vino abajo debido a la muerte de Pisón. Como ya veis, el trabajo aquí es urdir. El trabajo aquí es el poder. Y viven, como dicen aquellos, de putísima madre, en un sistema paralelo a la realidad de la gente. Y quieren más. Quieren llegar a la cúpula, y como él, tantos otros. La cúpula es el ser el César, el emperador. Digamos que no es suficiente. Las asociaciones que se hacen matrimoniales son de intereses. Esto que pensamos, no, pero esto no ocurre hoy en la vida, esto ocurre en la vida más que nunca. A ver si creéis que las hijas de los pastosos, intelectualoides, funcionarios ricos se casan con pelanas por amor. Alguna hay. Pero lo mismo con los chicotes, los chicones, con quien se casan. Pero fuera de eso, la biología del ser humano dice, no que me lo inventé yo, y esto no es ni género ni nada, la biología del ser humano, igual que en los animales, porque somos animales, es que se buscan asociaciones beneficiosas, sí, también para la reproducción. Pero esto es así. No tiene duda uno de esto, no hay duda de esto. Lo poderlo interpretar quien le dé la gana, pero esto es así. Es lógico, ¿no? Es la naturaleza. ¿Por qué no? Luego hay sorpresas. Como edil, además del lugar destinado a los comicios, el foro y las basílicas, embelleció también el Capitolio con unos pórticos de quite y pon para exponer en ellos parte de sus riquezas en las que abundaban las obras de arte. Prodigó, unas veces junto con su colega y otras él solo, cacerías y juegos, con lo que consiguió, merced a aquellos gastos hechos a medias, ganarse únicamente él el favor del pueblo y que su colega Marco Bíbulo no se recatase de declarar que le había sucedido a él lo mismo que a Pólux. Pues, del mismo modo, que habiéndose levantado en el foro un templo en honor de los dos hermanos gemelos, solamente recibía el nombre del templo de Cástor. De la misma manera, se decía que era exclusivamente de César la munificencia de ambos ediles. Ofreció además César un espectáculo de gladiadores, aunque con un número de parejas algo menor de las que había planeado, pues, habiendo alarmado a sus enemigos con la enorme cantidad de cuadrillas traídas de todas partes, se adoptaron medidas sobre el número de gladiadores, de manera que en Roma no le estuviese permitido a nadie sobrepasar ese número. ¿Para qué? Para protegerse por si había una rebelión. Entonces, esto es lo que se llama pan y circo. Pan y circo para el populacho y pan y circo para los que viven bien, porque los que viven bien, ¿qué les mola? Urdir, pasárselo bien. Beber, comer, festear, pasárselo bien. Pues como hoy en día, ¿no? Porque no hay un horario de trabajo de 8 a 5 o de 8 a 8. No, ellos no tienen eso. Si no me gusta, me cambio, me voy. Y como te pones mal, te amenazo. O te persigo. O te persiguen a ti. Imaginaros que te persiguen por un trabajo. Una vez se hubo ganado el favor del pueblo, intentó mediante los tribunos que se le concediera por plebiscito la provincia de Egipto, al habérsele presentado la oportunidad de obtener un mando fabuloso, ya que los alejandrinos habían expulsado a su rey, distinguido por el Senado con el título de aliado y amigo, mereciendo este suceso una general reprobación.
Sin embargo, como veis, su afán de tener es infinito. Sin embargo, no pudo conseguirlo debido a la oposición del partido de los optímates. César, a su vez, para minar por todos los medios a su alcance el prestigio de estos, volvió a colocar en su sitio los trofeos de Cayo Mario, obtenidos por sus victorias sobre Yugurta y sobre los cimbrios y teutones, y retirados años antes por Sila. Y al presidir el proceso instruido contra los sicarios, incluyó entre estos, aun cuando las leyes cornelias los exoneraban de tal imputación, a todos aquellos que durante la época de proscripción habían recibido dinero del erario público por las cabezas de ciudadanos romanos presentadas por ellos. Es decir, la golfería en la República era de tal nivel que estas cosas de rescatar lo sucio que existía, como el pueblo estaba tan harto, pues venía bien, venía muy bien. Por eso, por ejemplo, esto es lo que ocurre muchas veces en las guerras, grandes guerras en Europa, cuando de repente uno se sorprende cómo puede ser que millones de votantes cambien de un partido supuestamente de izquierdas a uno que tiene tendencias de ultraderecha o cercanas a un fascismo, o al revés, o de ahí, o de una derecha a un comunismo brutal, asesino, igual. Pues porque la gente se cansa, porque por ejemplo, si cogemos cualquier país del mundo, da igual, porque hemos ido todos de un para allá, españoles han ido a vivir a Argentina muchos años atrás, a Venezuela, a Cuba y todo, antes de Cuba, antes de Castro, y luego ha sido la inversa, da igual. Es brutal cómo es posible, qué honor tienes, qué referencia tienes tú cuando tienes que ir de tu país, cuando el 20% de tu población de Venezuela se va de tu país o de Argentina tiene que emigrar. ¿Y qué pasa en los otros países? Como pasaba a nosotros en un momento dado. Pues que de repente tenemos un país como España, como Alemania, que vengan los musulmanes, que vengan los que todos, ahora han pegado unos cuchillazos por ahí, la gente se calienta. Porque nadie quiere eso. Porque son países, entre comillas, demócratas, lo más demócrata que existe en el mundo, pero de repente aceptamos cosas que son antidemocráticos, la gente se calienta. Sí, pero esto es igual en todas partes del mundo. Siempre ha sido así. Son los gobernantes los que se dedican y los llevan a estos lugares a la masa. ¿Por qué no tener una inmigración ordenada? ¿Cómo puede haber un país que tenga 25% de desempleo, 18% de desempleo y que no pare de entrar en inmigración? Pues sí, la gente se calienta. Pero eso da igual que sea en Venezuela, en su momento, Argentina, España, Alemania. Pero a nosotros lo que nos cuentan y lo que contamos es pam, 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 pam. Esto ya existía antes. Sobornó también a un individuo para que acusase de alta traición a Cayo Rabirio, con cuya decisiva colaboración en el Senado, hacía unos cuantos años, había reprimido el turbulento tribunado de Lucio Saturnino, y como le hubiese tocado en suerte, precisamente a él, ser el juez de aquel reo, se cebó con tal pasión en su condena que cuando el reo apeló al pueblo, nada le fue tan útil como el propio ensañamiento del juez. Perdida la esperanza de obtener la provincia de Egipto, presentó su candidatura para pontífice máximo, repartiendo a ese fin el dinero a manos llenas, comprando. Esto ocurre hoy. ¿Os creéis que los jefes del Tribunal Supremo de Justicia de España, de Italia, se eligen entre los máximos responsables y que saben más? Pues no, tío, no, porque están los partidos políticos por en medio. Más allá de que sea un poder tripartito, no lo es. Esto es Roma, 2000 años, amigos, más de 2000 años atrás. Por lo que se cuenta que César, pensando sin duda en la enormidad de sus deudas, al dirigirse por la mañana a los comicios, anunció a su madre, cuando ésta le besaba, que no regresaría a su casa si no era como pontífice. ¿Os suena lo de pontífice, no? ¿Quién se llama pontífice en el mundo? El Papa. Pontifex Maximus. Y tan rotunda fue su victoria sobre sus dos poderosísimos rivales, que los superaban en edad y prestigio, que consiguió él solo más votos en las tribus de aquellos que ellos dos en todas. Cuánta pasta nos soltó. Descubierta,
siendo César preto la conjuración de Catilina y pronunciándose el Senado en pleno en favor de la pena de muerte para todos los implicados en la criminal intriga, únicamente él fue del parecer de que, tras confiscarse sus bienes, se debía repartir y custodiar a todos los sediciosos entre los diversos municipios. Más aún, provocó tal pánico en aquellos que proponían medidas más drásticas, haciéndoles ver insistentemente cuánto odio guardaría la plebe romana hacia ellos en el futuro, que Décimo Silano, cónsul electo, no vio inconveniente en suavizar su propuesta dándole otra interpretación, pues cambiarlo hubiera sido vergonzoso, como si se hubiese entendido de una forma más rigurosa de lo que él mismo pretendía. Y hubiese conseguido César imponer su parecer, pues ya muchos se habían puesto a su lado, entre ellos Cicerón, el hermano del cónsul, si el discurso de M. Catón no hubiese reafirmado en su postura al ya indeciso Senado. Pero ni siquiera entonces dejó de oponerse a la sentencia del Senado, hasta que un piquete de caballeros romanos, que armado rodeaba el Senado para su protección, le amenazó de muerte por su pertinaz oposición, llegando incluso a blandir contra él las espadas desenvainadas, de manera que los que se hallaban junto a él lo dejaron solo, sentado en su escaño, y tan solo unos pocos rodeándolo e interponiendo sus togas pudieron protegerle. César entonces, completamente aterrado, no solo cedió, sino que durante el resto del año no apareció por la curia. ¿Qué intereses le movían? Vete tú a saber. El mismo día que tomó posesión de su cargo de pretor, convocó a Quinto Catulo para que se sometiese a una investigación por parte del pueblo sobre la restauración del Capitolio. Presentó además un proyecto de ley por el cual se transfería a otro contratista el encargo de la citada restauración. Impotente, sin embargo, ante la cerrada coalición de los optímates, pues veía en efecto que estos, dejando inmediatamente de lado la debida cortesía para con los nuevos cónsules, asistían en masa al Senado decididos a oponérsele obstinadamente. Renunció a su proyecto. Estos, los optímates, por intereses con el contratista, y él porque seguramente tendría sus nuevos intereses con el contratista. Sin ninguna duda. Por otra parte, se manifestó tercamente partidario y defensor del tribuno de la plebe Cecilio Metelo, que a pesar del veto interpuesto por sus colegas presentaba unas leyes sumamente subversivas, hasta que ambos, por decreto del Senado, fueron destituidos de sus cargos de la administración pública. No obstante, sin amilanarse por ello, continuó ejerciendo sus funciones de magistrado e impartiendo justicia, pero cuando descubrió que estaban prestos para impedírselo a la fuerza y por las armas, despedidos los líctores y quitándose la toga pretesta, marchó de incógnito a refugiarse en su casa, dispuesto a permanecer inactivo tal y como aconsejaba la situación del momento. Sin embargo, 2 días después, contuvo a una muchedumbre concentrada, espontánea y libremente ante su casa, que le prometía tumultuosamente su apoyo para reivindicar su magistratura. Es decir, aquí había un componente entre el juego político de las clases altas, la ecuestre, los caballeros, los senadores, y luego una influencia potente con la masa, con la turba, de la turba es lo que se produjo en la Revolución Francesa, y que en momentos determinados se levantaban, porque había como sindicatos, por llamarlo de alguna manera, que vivían de estos regalías que senadores y ecuestres caballeros iban dando por interés. Ante esta situación, que nadie se esperaba, el Senado, que se había reunido precipitadamente a causa de ese mismo alboroto, le dio las gracias por medio de sus próceres y, tras invitarle a presentarse a la curia y alabarlo en los más elogiosos términos, se le restituyó el cargo con todos los honores después de derogar el último decreto. Es decir, el Senado se tira para atrás. Imaginar el poder que podía llegar a tener. La curia volvió de nuevo a encontrarse en situación muy crítica cuando ante el cuéstor Novio Nigro fue señalado y acusado por Lucio Vetio de ser uno de los cómplices de Catilina. Lo mismo hizo ante el Senado Quinto Curión, a quien, por ser el primero que había desvelado los planes de los conjurados, se había recompensado públicamente, es decir, un traidor. Afirmaba Curión
que lo sabía por el propio Catilina. Vetio prometía incluso presentar un escrito autógrafo de César entregado a Catilina. César, por su parte, considerando que de ningún modo debía tolerar tales infundios, tras solicitar el testimonio de Cicerón y al poner este de manifiesto que César le había aportado espontáneamente ciertos detalles de la conspiración, consiguió que no se entregara a Curión la prometida recompensa. En cuanto a Vetio, después de embargarle sus bienes y de que destrozaran sus enseres, apaleado y casi linchado ante la tribuna durante la asamblea, lo arrojó a la cárcel. Lo mismo hizo con el cuéstor Novio, por haber permitido que un magistrado de mayor autoridad que la suya fuese acusado en su presencia. Habiéndole tocado por sorteo al César en su cargo de pretor la Hispania ulterior, gracias a la intervención de algunos fiadores pudo librarse de los acreedores que le retenían en Roma y contra toda tradición y derecho, antes de que se asignasen a las provincias los preceptivos créditos, se dirigió allí, no sabemos si por miedo o algún proceso judicial que podía prepararse mientras era un simple ciudadano, o bien para acudir lo antes posible en ayuda de los aliados que lo reclamaban. Pacificada la provincia, con igual rapidez, sin esperar a su sucesor, partió de allí para optar tanto al triunfo como al consulado. Pero como una vez convocados los comicios no se podían incluir su candidatura si previamente no había entrado en la ciudad como ciudadano privado y como muchos se oponían a su petición de que se le eximiese de esta obligación legal, se vio obligado a renunciar al triunfo para no ser excluido del consulado. De sus dos rivales para el consulado, Lucio Luceio y Marco Bíbulo, pactó con Luceio para que éste, al ser menos popular, pero de gran poder económico, prometiese un reparto de dinero entre las centurias en nombre de los dos, pero a expensas de su propia fortuna. Enterados de ello los optímates, alarmados porque la audacia de César podría no tener límites una vez obtenida la máxima magistratura, máxime con un colega adicto y que no le hiciese oposición, indujeron a Bíbulo a ofrecer otro tanto, aportando dinero muchos de ellos, sin que ni siquiera Catón se opusiese a esas liberalidades que se hacían por el bien de la República. Así pues, César fue elegido cónsul en compañía de Bíbulo. Por esta razón se ocuparon los optímates de que a los futuros cónsules se les asignaran provincias de muy escasa importancia, a saber, bosques y pastos. Instigado sobre todo por este agravio, rodeó de toda clase de atenciones a Neo Pompeyo, muy disgustado con los senadores porque estos, después de su victoria sobre Mitrídates, se mostraban sumamente reacios a la hora de ratificar sus acuerdos. Es decir, todo el mundo anda pidiendo contraprestaciones. Yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. Y a veces el reparto no da para tanto. ¿Cómo sale el reparto que no da para tanto? Aumentando lo que das. Y en un momento dado se pone pesado al que no le has dado, liquidándotelo. Reconcilió, pues, a Pompeyo con Marco Craso, viejo enemigo suyo desde el consulado, que habían desempeñado juntos, pero en completa discordia, y estableció un pacto con ambos para que no se hiciese nada en la República que pudiese molestar a alguno de los tres. Ya en posesión de su cargo, dispuso, cosa que nadie había hecho con anterioridad, que de las diarias sesiones tanto del Senado como de la Asamblea del Pueblo se levantasen actas y se publicasen. También restableció la antigua costumbre de que el cónsul, durante el mes que no tenía derecho a las fasces, fuera precedido de un ujier y seguido de los líctores. Por otra parte, con acusación de haber promulgado una ley agraria, hizo expulsar del foro por las armas a su colega que se oponía a esta, y al día siguiente, cuando éste presentó sus quejas en el Senado sin encontrar a nadie que se atreviera a denunciar semejante desafuero o a proponer una sanción como las muchas que frecuentemente se habían decretado por altercados menos graves, se sumió en tal estado de decaimiento que durante el resto de la magistratura, encerrado en su casa, se limitó únicamente a manifestar su oposición mediante edictos. En consecuencia, a partir de entonces, César gobernó él solo el Estado en su totalidad y a su antojo, hasta el punto de que algunos conciudadanos, cuando para dar fe firmaban algún documento, escribían en plan de guasa que el tal documento había sido rubricado no durante el consulado de César y Bíbulo, sino durante el consulado de Julio
y de César, citando 2 veces al mismo cónsul por su nombre y por su sobrenombre. Muy pronto se hicieron también populares estos versos por todas partes. Esto sucedió hace poco, no durante el consulado de Bíbulo, sino durante el de César, pues no recuerdo que durante el de Bíbulo ocurriera cosa alguna. La campiña de Estela, declarada propiedad del Estado por nuestros antepasados, y el territorio de Campania, dejado en arriendo a fin de obtener ingresos para el Estado, lo repartió sin sorteo entre 20.000 ciudadanos que tuviesen 3 o más hijos. A los arrendadores que solicitaban una rebaja de sus deudas les perdonó una tercera parte de ellas, pero les advirtió públicamente que no pujaran en exceso en la subasta de los próximos impuestos. Concedió además, con prodigalidad y sin que nadie se opusiese, los diferentes caprichos que todos le solicitaban, y si alguien se oponía, era silenciado por medio del terror. Ordenó que un lector expulsase de la curia a Marco Catón, que le ponía objeciones, y lo metió en la cárcel. A Lucio Lúculo, que le contrariaba con excesiva libertad, lo aterrorizó hasta el punto, con la amenaza de falsas acusaciones, que espontáneamente se arrojó a sus rodillas. Amenaza de falsas acusaciones. ¿Esto a qué os suena ahora? Al fake news, ¿no? Y el aterrorizar a los que te llevan la contraria, ¿a qué os suena? Esto ocurre en todos los países, en Cuba, en Venezuela, en Argentina, en España, en Italia, en Estados Unidos, en todo. Ocurre, sigue ocurriendo igual. Por lamentarse Cicerón durante un juicio de la situación política del momento, aquel mismo día, a la hora 9, hizo pasar a Publio Clodio, acérrimo enemigo de Cicerón, de la clase patricia a la plebeya. Es decir, te bajó de general. Esto que ha pasado aquí pasó durante el COVID. Pasa con un ministro que tenemos. A un general lo tira, lo despide antes de que... Y claro, aquí la justicia todavía funciona un poquito, pero más o menos. Lo bajó de la clase patricia a la plebeya, favor que Clodio pretendía sin éxito desde hacía mucho tiempo. Finalmente, para atacar en general a todos los miembros del partido contrario, sobornó a un delator para que confesase que algunos de ellos le habían instado a asesinar a Pompeyo, y para que cuando fuese conducido ante la tribuna de los oradores diera a conocer, conforme a lo pactado, los nombres de los instigadores. Pero al equivocarse en un par de nombres y sospecharse el fraude, perdiendo César la esperanza del buen éxito de su temeraria intriga, se cree que asesinó al delator envenenándolo. Seguramente no lo hizo él, pero se hizo inducido por él. Por aquellos mismos días se casó con Calpurnia, hija de Episón, que le iba a suceder en el consulado, y le dio en matrimonio su hija Julia a Neo Pompeyo, tras repudiar a su anterior esposo Servilio Cepión, a pesar de que gracias a la decisiva ayuda de este último había podido contrarrestar a Bíbulo. A partir de su nuevo parentesco con Pompeyo, César comenzó a iniciar por sus consultas en el Senado, a pesar de que hasta entonces acostumbraba a hacerlo por Craso, y de que era costumbre que el orden de consultas que el cónsul hubiese establecido en las calendas de enero lo mantuviese durante todo el año. Con el concurso de su suegro y de su yerno, eligió las Galias entre todo el abanico de provincias, pues por sus recursos y oportunidades esta provincia le ofrecía, según su criterio, el campo adecuado para obtener grandes triunfos. Así pues, por la ley Batinia, recibió al principio la Galia Cisalpina, junto con el Ilírico. Luego, el Senado le otorgó también la Cabelluda, temiendo los senadores que si ellos se la negaban, se la concedería al pueblo. Exultante de alegría, no se recató en jactarse pocos días después ante una abarrotada curia de que había conseguido lo que deseaba, a pesar del odio de los gritos de sus adversarios, y de que por esta razón iba desde entonces a machacarlos a todos ellos. A mí esto me recuerda mucho a mi país en la actualidad. Al objetar uno de los senadores, con ánimo de defenderle que no le resultaba eso fácil a una mujer, César, en tono divertido, le respondió que también en Siria había reinado Semíramis y que las amazonas habían dominado gran parte de Asia en otros tiempos. Una vez concluido el desempeño de su cargo, como los pretores Cayo Memio y Lucio Domicio pusiesen en cuestión los decretos del año anterior,
César trasladó la investigación al Senado. Como éste no aceptó el encargo, después de pasar 3 días en inútiles discusiones, se marchó a su provincia, aunque su cuéstor, acusado de varios delitos, fue detenido de inmediato y llevado a los tribunales para una primera vista. Reclamada acto seguido la presencia del propio César para el tribuno de la plebe Lucio Antistio, obtuvo aquel, apelando al colegio tribunicio, no ser procesado al estar ausente de Roma por motivos de Estado. Por consiguiente, para garantizar su seguridad en adelante, puso especial cuidado en asegurarse la fidelidad de los magistrados de cada año y en no ayudar ni permitir que fuera nombrado ninguno de los candidatos, a no ser los que se hubiesen comprometido a defenderlo mientras estuviese ausente. Y este compromiso no dudó en exigirlo a algunos de ellos bajo juramento y por escrito. Es decir, todo el mundo comprado. Mas cuando Lucio Domicio, candidato al consulado, le amenazó abiertamente que como cónsul llevaría a cabo lo que no había conseguido hacer como prétor y que le privaría de sus ejércitos, convenció a Craso y Pompeyo, a quienes había convocado en Luca, ciudad de su provincia, para que presentaran su candidatura a un segundo consulado con el fin de desbancar a Domicio. Gracias a ambos, consiguió, además, que se prorrogase su mandato durante 5 años. Con esta confianza, a las legiones que le había otorgado la República, añadió otras a expensas suyas e incluso reclutó otra más en la Galia Transalpina, denominada con un término galo, pues se llamaba Alauda, a toda la cual, instruida en la disciplina y cultura romanas, les otorgó posteriormente la ciudadanía romana. A partir de entonces, no dejó pasar ninguna ocasión de entrar en guerra, por injusta y peligrosa que fuera, hostigando por propia iniciativa y por un igual a naciones aliadas, enemigas o salvajes, hasta el punto de que en determinado momento el Senado decidió que debía enviarse una legación para investigar la situación en las Galias, y algunos opinaron que se debía entregar a César al enemigo. Pero ante los repetidos éxitos de sus campañas, obtuvo públicas rogativas en su honor, más frecuentes y prolongadas que ningún otro. Y aquí voy a hacer una parada, porque la biografía de Julio César es larga. Ya vamos viendo el afán de poder constante, brutal, atento, trabajoso. Porque tú puedes optar en muchas cosas, pero él optaba, él ya tenía la intención de bien joven de ser el dueño de Roma, de lo que sería luego el Imperio Romano, que es el trabajo de Suetonio, la salida de la República, que era una merienda para la entrada en la dictadura de los Césares. Os envío un abrazo, os dejo con este primer capítulo. En unos días seguiré con la historia de Julio César, que es fascinante. Hasta mañana.